en un tipo de evento como este es importante también el relevo generacional, ¿no? ¿Crees que la gente mayor de aquí ya puede estar tranquila en el sentido de que hay impulso joven? Hay impulso. El problema es que en los pueblos cada vez hay menos gente, pero sí, aquí nosotros, por ejemplo, una de las cosas de tener una coordinación entre las distintas comisiones, empezamos a ver a principios de los 2000 que había mucha gente mayor haciendo filloas, pero no había gente joven haciendo filloas. De ahí surge la escuela de filloeiras y filloeiros, que la igualdad también va por ese lado. Y empezó así muy tímida la cosa y alguno venía a hacerlas, aprendieron, las hacían en casa, pero sí poco a poco fueron esa juventud entrando y hoy en día de 65 personas que hacen filloas, la mitad más o menos es gente inferior a 40 años. Y dentro de esos inferiores a 40 hay el mismo número más o menos de hombres y de mujeres. Entonces esa gente mayor viene con más ganas porque dice, tenemos relevo. Claro, aquí mencionas que eso, que ya hay una equidad también en cuanto a hombres y mujeres, porque también aquí en el rural es como que esos trabajos más de mujeres. De mujer, ¿no? Como que, bueno, que de mujeres. Que la Tradicionalmente es de mujeres, pero sí se ha perdido ese, el que dirán o el no sé qué, y vienen los chicos sin ningún tipo de problema. Y de hecho hay estos tipos de stands, están llenos, algunos son todo 4 chicos. Digamos que aquí es donde se organiza también, bueno, donde hacen filloas, también aquí dentro de la Moesmu es donde está la artesanía, los productos gallegos de calidad, etcétera, ¿no? Estas casetas nos valen para una cosa y para la otra. Entonces, claro, esto el 1 de mayo están lleno de gente haciendo filloas y, claro, tradicionalmente eran 4 mujeres. Entonces, sí es cierto que las mujeres por costumbre están más hacia el fondo, pero entonces toda esta parte de aquí es gente joven y quieren estar juntas a la vez, porque se lo pasan mejor, ¿no? ¿Cuánta gente viene aquí a Moesmu, a Festa de Filloa? ¿Trabajar o no, de visita? De visita. Pues en Moesmu este último año, porque lo tenemos fácil, porque es por entrada, rondamos los 12.000. 12.000 personas visitantes en 3 días. Y en Filloa yo creo que rondamos los 4.000, es solo un día, y también vamos controlando por el número de tickets que se despachan de filloas. Es una barbaridad. Para un pueblo de escasos 800, claro, está bastante bien. Porque es que estamos multiplicando por mucho sí, bueno, se multiplica, por ejemplo, el día de la filloa se puede multiplicar por 4 o por 5. De hecho, el recinto este está lleno, es decir, tú a determinadas horas ves la cola para coger tu ración o raciones de filloas y la cola es criminal. ¿Qué crees que hace tan atractivo que 12.000 personas o 4.000 en la Filloa vengan aquí? ¿Es por la fiesta en sí? ¿Es porque hay atractivo también, pues eso? En Moesmu hay más de 100 expositores, ¿no? De toda España que vienen aquí con artesanía, con maquinaria, incluso tenéis concurso de ganado. ¿Qué crees, cuál es la esencia de que venga tanta gente? Yo creo que es un cúmulo de varias cosas. Por ejemplo, por concretar Moesmu, tienes artesanía. Hay gente que le puede gustar la artesanía y no gustarle el ganado. Si te gusta el ganado, también te gusta la maquinaria. Y después tienes productos gallegos, vino, miel, quesos. Entonces intentamos tener una programación amplia para que todo el mundo pueda venir, dar una vuelta. Sí es verdad que el peso fundamental es el sector agroganadero, maquinaria, el concurso de ganado, que es el único que se celebra en la provincia de Lugo. Y después hay otra cosa que yo creo que hacemos relativamente bien, que es que no solo es Moesmu. Nosotros ese fin de semana, por ejemplo, los compañeros de Xotramo tienen abiertos los 2 museos que se crearon en el pueblo de iniciativa vecinal, el Museo de Azoca y el Museo de la Escuela Vieja. Entonces, dentro del programa de actividades que tú tienes, esos 3 días en Moesmu y ese día en Filloa, abarcas un poco más lo que es Muimenta y lo que es la comarca, porque tú puedes venir y de paso pues puedes ver al nacimiento del Miño, a la Goa de Cospeito o hacer un poco de turismo por aquí, ¿no? Porque este tipo de eventos no solo promocionas
en este caso, pues el sector económico importante de Aterracha en general y de Muimenta en particular, sino también promocionas el turismo y das a vender un poco la capacidad turística que tiene, en este caso, Muimenta y sus alrededores. Mencionabas el Museo de Azoka. Un poco para los que nos estén escuchando, la Azoka es... Es lo que era antes el zapato que se utilizaba durante muchísimos años, y Muimenta fue una tierra de zoqueiros. En la década de los 40 llegó a haber más de 100 personas. Entonces, hace unos años en Muesmo se mantenía la tradición de traer los zoqueiros que quedaban y quedan vivos en Muimenta, y de ahí surgió la idea de rehabilitar la iglesia vieja, y una parte se dedicó al Museo de Azoka, a ver el proceso, cómo se hacía una azoka, y de hecho hay una foto de los 7 de los 8 zoqueiros que quedaban vivos en aquel momento, ¿no? Ahora que hablamos pues, de ver procesos, me gustaría centrarme un poco en la historia de Muesmo, porque decías antes que no tenía nada que ver la Muesmo cuando empezó con la Muesmo de 1998, con la Muesmo de ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues mira, la del 85, o casi diría hasta los principios de los 90, se hacía en las calles del pueblo. En donde hoy es el colegio se hacían casetos hechos en xestas. Los vecinos iban a buscarlas a las fincas y a los montes por ahí adelante, los colocaban, los hacían, las vacas y ganado se colocaban debajo de esos casetos. Como dijo uno, quedaba muy enxebre, pero hoy en día eso sería imposible hacerlo, ¿no? De ahí, con el dinero que se fue recaudando, se compró los terrenos en donde hoy está Muesmo, a un vecino, y se fueron haciendo las instalaciones que hoy en día albergan que están dentro del recinto y albergan pues estas casetas donde están los artesanos, y también las naves donde se ubica el ganado, donde el pabellón donde se hace el concurso. Entonces, tú hoy en día, con las instalaciones hechas, pues es mucho más fácil organizarlo. Pero el principio era solo, como te comentaba antes, solo artesanía. Sí surgió siempre la idea de hacer un concurso de ganado. En todo este proceso, esto se va profesionalizando. Tú antes del concurso no tenías que hacer ningún tipo de papeleo, y hoy más de la mitad de mi trabajo es hacer el papeleo, a pedir permisos, resultados, y eso que nos ayuda mucho a Fricor, porque ese concurso se realiza en colaboración con ellos. Pero claro, es impensable mantener, es decir, esa feria, que antes no hacía falta nada, entre comillas, al nivel de exigencia legal que a día de hoy, por ejemplo, tienes. ¿Quién asume esa burocracia al final? Te toca. Te Se toca. toca. Vale. Has comentado que fuiste añadiendo como concurso determinadas cosas a lo largo de los años. ¿Qué podemos esperar de las nuevas Muesmo? ¿Tenéis ya pensadas cosas nuevas? A ver, el programa quedó desde hace ya unos años muy estructurado, ¿no? Es decir, yo entré en el 98, la subasta ganado empezó en el 99, también empezó el concurso de jóvenes manejadores. Sí es cierto que después de pandemia se incorporó el concurso de nuevos peladores. Lo de nuevos peladores y nuevos manejadores es la gente joven. El de nuevos manejadores se les aprende a cómo se pasea una vaca, que tiene su trascendencia, que yo no sabía. Vas aprendiendo en el tiempo los matices que tienen a la hora de pasear, porque una pata tiene que ir de determinada manera, y tiene su manera de ser, y recomiendo a todo el mundo verlo. Es, sobre todo niños muy pequeños, como las pasean, eso... ¿Cuánto hay ahí del paseador y cuánto hay ahí de la vaca? Yo creo que es una combinación de todo, evidentemente. La vaca tiene que estar preparada, pero el manejador o manejadora también tiene que saber, ¿no? Y muchas veces el propio manejador es el que ensaya con la propia vaca y se hace un 2 por 1, ¿no? Y después el de nuevos peladores se les aprende a cómo se pela una vaca. Cortar, el secador y todo eso. Y de hecho, desde el año pasado, se ha hecho una liguilla entre los 3 concursos de ganado que existen en Galicia, y los 6 mejores clasificados acudieron el año pasado a Bélgica y vuelven este año. Participan en un concurso a nivel europeo, y el año pasado ganaron.
que es lo que yo digo. Esto se lo comentas a alguien hace 25 o 30 años, si te ríen la cara. Y hoy quedaron alucinados, ¿no? Lo hacen muy bien, 2 chicas son aquí del ayuntamiento del lado, pero van de toda Galicia y el año pasado cuando nos llaman de que habían ganado, pues, un poco de orgullo Claro, si tienes, porque muchos empezaron aquí, ¿no? Entonces sí, la verdad te alegras. Por Hablaremos también de alguna historia de aquí, de jóvenes de aquí que gracias a la Moesmu pues están hoy en día en los sitios o incluso startups que se montaron. Vale, todo esto cuesta un dinero. Mucho. Mucho. ¿Cómo se financia Moesmu? Moesmu se financia con la colaboración de la gente cuando acude, dan un donativo a la entrada, con los expositores, que también contribuyen con los stands o con las parcelas, ayudas públicas, tanto Xunta de Galicia, Diputación Provincial y Concello. También hay ayudas de empresas privadas o entidades financieras, Caixa Rural, la banca. Entonces, en todo ese conglomerado, como digo yo muchas veces, logramos la cuadratura del círculo, porque después las administraciones todas tienen su manera de pensar, las empresas privadas también. Aquí, por ejemplo, logramos que 4 entidades financieras, cada uno con sus matices y sus cosas, y muchas veces entre ellas rivales, pues colaboran sin ningún problema, e inclusive a lo mejor la petición o el interés de una empresa maquinaria no tiene nada que ver con el de artesanía. Conseguimos que todo eso confluya y sacar adelante esta feria que, insisto, cuesta bastante dinero.